Bueno, Bernices, entonces, bueno, iniciamos la cuarta conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Buenos días para todos. Ya conocen las reglas de cada sesión. En caso de que necesite hacer una pregunta, un aporte o una participación, simplemente activa el micrófono y participa. No hay necesidad de levantar la mano, pues porque como yo voy a estar en la plataforma Sayuna, estoy grabando la pantalla de mi computador para después montarle la grabación, entonces yo voy a estar en Sayuna y no alcanzo a ver quiénes me levantan la mano, así que por mí no hay ningún problema. Si usted activa el micrófono no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla. Y me confirman que estén todos que estén viendo todos en este momento la plataforma Sayuna. Sí, señor. Listo, entonces nos vamos al curso que nos corresponde y vamos a irnos a la actividad donde dice actividad 4 y nos vamos a ir donde dice material de formación. Vamos a ver el documento en PDF y para esta cuarta unidad vamos a estar hablando acerca de la auditoría y revisión por parte de la alta dirección para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces recordemos que en la unidad número 1 hablamos acerca de la organización, en la unidad número 1 hablamos acerca de la planificación, en la unidad número 3 hablamos acerca de la aplicación y para esta unidad vamos a estar hablando acerca de auditoría y revisión. En esta fase de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos vamos a enfocar en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de acuerdo con la actividad económica, el seguimiento y medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría, revisión por parte de la alta dirección, investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral que permitan evidenciar las falencias y fortalezas durante la implementación de este sistema en las fases anteriores con el fin de establecer las acciones correspondientes a los procesos de mejora continua. Estamos en un PDF, ¿sí? ¿Todos están viendo el PDF? Que es el material de formación. Sí, profesor. Listo, perfecto. Sí, señora. Listo. Cuando hablamos de auditoría de cumplimiento, hablamos de un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad del sistema de gestión. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea aportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para esto es importante verificar diferentes conceptos básicos, por ejemplo, en el caso de definir qué es una auditoría, que es un proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias, las cuales deben ser evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos. El auditado, pues por supuesto, es la organización o la persona que se va a someter a la auditoría. El auditor debe ser una persona que sea competente para llevar a cabo una auditoría. La competencia es la capacidad de demostrar para aplicar conocimientos, habilidades y conocimientos adecuados. El criterio de auditoría es un conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. La evidencia de auditoría es el registro de declaración o hecho o cualquier otra información pertinente y aplicable para los criterios de auditoría. Un hallazgo es el resultado de la evaluación de evidencia contra un criterio y como resultado se pueden obtener fortalezas, debilidades, observaciones o no conformidades. Un programa de auditoría es un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. El informe de auditoría es la comunicación de hallazgos de auditoría a los responsables, a los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Una no conformidad es el no cumplimiento o el incumplimiento de un requisito, que puede ser a las normas de trabajo o a los requisitos del sistema. Entonces es importante que estos conceptos ustedes los repasen. El concepto de auditoría lo vamos a fortalecer porque la actividad de la unidad número 5 se enfoca en la realización de una auditoría.
Para esta cuarta unidad vamos a enfocarnos un poco más en la parte de accidente de trabajo. Entonces, los programas de auditoría deben comprender la definición y idoneidad de la persona que es auditada, el alcance de la auditoría, y dentro de los procesos de la auditoría se abarca pues que se cumplan las políticas, que se cumpla el resultado de los indicadores tanto de estructura de procesos como de resultados, que se verifique la participación de los trabajadores, que haya un desarrollo de las responsabilidades y obligaciones de rendir cuentas. Es decir, en la auditoría vamos a verificar todos los estándares mínimos que apliquen a nuestra empresa que encontramos en la resolución 0312. Acá les da la guía para aquellos que se encuentren ya en esta fase, las empresas que ya están en esta fase, que necesiten un procedimiento de auditoría para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que debe tener un objetivo, alcance, definiciones, aspectos que van a ser verificados, y los aspectos que se van a verificar básicamente son los aspectos que se encuentran dentro de los estándares mínimos de la resolución 0312. Si usted lo compara, es lo que se va a verificar. Bien, es esto. Básicamente son todos los... por supuesto, una vez se realice la auditoría en el área destinada, se debe elaborar un informe de auditoría, y esto es lo que debe contener básicamente, si usted está, repito, en esta fase, esto es lo que debe contener ese informe de auditoría. Por supuesto, una vez usted elabore ese informe de auditoría, usted lo debe pasar a la revisión por parte de la alta dirección. Esta tiene como objetivo primordial inspeccionar la gestión que se ha realizado dentro de las organizaciones para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta debe incluir los resultados de auditoría interna, las evaluaciones en lo referente al cumplimiento de los requisitos legales exigidos de acuerdo con la naturaleza de la organización en materia de seguridad y salud del trabajo. Permítame un segundito, pongo a conectar esto. Muy bien. En la revisión que hace la alta dirección, la gerencia, lo hace para asegurar la convivencia, la dedicación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objetivo de la revisión. Esta revisión debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas, revisar el cumplimiento tanto del plan anual de trabajo como el plan anual de capacitaciones, analizar la suficiencia de recursos asignados. Si de pronto dentro de esas no conformidades encontradas es porque se está dando, es porque no hay dinero, no se ajustó un presupuesto, entonces hay que aumentar el presupuesto. Analizar la necesidad de realizar cambios dentro del sistema, evaluar la eficacia de medidas de seguimiento, etcétera, etcétera. Cuando la alta dirección hace esta revisión de este informe de auditoría, por supuesto de ahí van a salir una cantidad de mejora continua que va a permitir que se abra nuevamente el ciclo. Aquí encontramos un ejemplo de procedimientos para realizar por parte de la alta dirección. El procedimiento tiene que revisar la fecha, el periodo, las fechas de la próxima revisión y la información de entrada que deberá ser proporcionada por el responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y entregadas a la alta dirección, que es la revisión de los resultados. Y aquí está el desarrollo, lo que debe tener dentro de ese informe por parte de la alta dirección, los resultados de la revisión y por supuesto unos planes de acción que conllevan a la eliminación de cada una de esas no conformidades encontradas. Los resultados de la revisión por parte de la alta dirección deben ser documentados, por supuesto, y divulgados al COPAS o al vigía de seguridad y salud en el trabajo, al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y el responsable del sistema debe definir e implementar acciones preventivas y correctivas y de mejora según lo que se requiera. Por supuesto, eso le va a cambiar todo el sistema de gestión, me va a modificar mi matriz de peligro, me va a modificar mi matriz, podría modificar mi matriz legal en caso de incumplimiento de norma, me va a modificar todo mi plan anual de capacitaciones, mi plan anual de trabajo, etcétera.
Por eso el sistema de gestión es una herramienta que está en constante cambio. Por eso hay que salirnos del área de simplemente hacer checklists, porque en eso es que estamos como concentrados la mayoría de los salubristas en las empresas. Entonces, ¿qué nos ven haciendo los empleadores que no tienen ni idea de este tema? Llenando checklists y llenando permisos y haciendo checklists y llenando permisos, y realmente los resultados de disminución, control de riesgos, prevención de accidentes y de enfermedad no se ve, porque si tú simplemente te dedicas a llenar unos formatos, tú no vas a obtener resultados. Y no hacen auditorías, no hacen reuniones, no explican normativas sencillamente porque no la conocen. Y qué días estábamos en una discusión porque, bueno, había un empleador que estaba solicitando que el trabajador hiciera X actividad que no se encontraba dentro de la norma. Y pues yo básicamente lo que le decía a esa persona, esa lubrista, era pues simplemente preséntale la norma a ese empleador, porque si él te está diciendo que hagas esa actividad que no corresponde, que no tiene que ser así porque va en contra de la norma, es porque no conoce la norma. Y si tú sí la conoces, simplemente dile, mira, esta es la norma que dice que si nosotros lo hacemos como tú estás proponiendo, vamos a cumplir la norma, y no se puede, porque todas esas actividades de seguridad en el trabajo están normatizadas. Entonces, si el salubrista, el HSQ, el CISO no conoce la normativa de su actividad económica, por supuesto, menos el empleador, menos los trabajadores, y eso va a ser un completo caos. Simplemente una persona que vaya a llenar una cantidad de documentos, 3 permisos y 2 listas de chequeo, más nada. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral. Las OSHA 18001 definen incidente de trabajo como el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud. La resolución 1401 del 2007 define incidente como suceso acaecido en el curso de trabajo o relación con este, con potencial ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad. Entonces, esas son las definiciones que dan tanto las OSHAs como la resolución 1401. ¿En qué diferenciamos nosotros cuando es un incidente de cuando es un accidente? El artículo 3 de la ley 1562 define accidente de trabajo como todo suceso repentino, y miren que incidente también lo relacionan como un suceso, ¿cierto? Repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y también el incidente dice que esté relacionado con el trabajo, ¿cierto? Dice las OSHAs, y la resolución 1401 habla de que haya sido acaecido o desarrollado en el curso del trabajo. Entonces se relaciona mucho cuando es un incidente a cuando es un accidente, pero en el accidente dice que debe haber producido en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, y entonces involucramos la parte mental, la parte perceptiva humana, una invalidez o la muerte. Entonces, en la parte de incidente no hubo una consecuencia. En la parte de accidente sí debe haber, para que podamos hacer la distinción. Tanto los incidentes como los accidentes de trabajo se tienen que reportar. Usted debe tener y enseñarle a sus trabajadores. Es que, volvemos a lo mismo. Nosotros queremos hacer un sistema de gestión mío, divino, perfecto, mío, y que ellos hagan caso sin que ellos entiendan qué es lo que están haciendo. No. Por favor, ellos tienen que estar informados, ellos deben conocer cada uno de los formatos y de hecho solicitar y decir, mira, necesito que me des un formato para hacer el reporte de una condición subestándar que encontré en el área tal, en la parte tal.
tú le entregas el formato, el trabajador debe estar capacitado para coger ese formato y llenarlo, entregártelo, y tú con ese formato lleno, por ese reporte que ese trabajador, estoy hablando en el caso de los formatos de reporte de condiciones y actos subestándar, y tú lo verificas y luego te vas para tu matriz, haces la corrección, implementas el método de control y llamas a mantenimiento, si se hace la solicitud administrativa correspondiente para que vayan a hacer el arreglo, para que vayan a hacer la señalización, para que vayan a colocar lo que tengan que colocar allá. Pero miren lo que pasa cuando el trabajador conoce qué es lo que debe realizar. Entonces, cuando hablamos de accidentes, ellos deben saber cuándo es un incidente y cuándo es un accidente. Cuando nosotros podemos prevenir los incidentes, los identificamos, estamos en un alto porcentaje deteniendo un accidente de trabajo. Si nosotros prevenimos los incidentes, estamos deteniendo los accidentes de trabajo, por supuesto. Entonces, aquí en accidente de trabajo hablan de que debe haber una lesión, una perturbación funcional. También hablan de la parte mental o hablan de una invalidez o por supuesto la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Si su jefe lo envió, por eso es importante. Vaya, apágueme la luz, sí, jefe. Jefe, voy a ir por WhatsApp. Ahorita que hay muchos medios para uno corroborar. Y miren, el tema de hacer los reportes, porque muchas empresas de pronto no manejan la información y no la manejan porque nosotros que sí la manejamos o que sí la deberíamos manejar, no les explicamos a las empresas la gravedad o el límite de hacer los reportes o la importancia de hacer los reportes de accidente. Entre yo más reporte accidentes, por supuesto, todas las empresas, dependiendo de su actividad económica, hay unos rangos para hacerle el monto de cotización, es decir, los pagos que les hacen a las administradoras de riesgos laborales. Entre yo más reporte accidentes, por supuesto que la ARL me va a cobrar más dinero, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo una ejecución de mi sistema de gestión bien, lo llevo bien, no tengo mucho reporte de accidente porque tengo unos muy buenos controles en ejecución, pues si yo tengo un reporte al mes, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me va a dar miedo realizarlo? Es que yo aquí no hago reporte, aquí no se me presentan accidentes, pero resulta que mandé al trabajador a que me pagara la luz que no le tocaba porque no pude hacerlo por PC y se me accidentó, se lo llevó un carro, le pasó algo. Eso es un accidente de trabajo, pero todo debe de quedar verificado. ¿Y cuál es, digamos, la diferencia? Cuando el accidente es de origen laboral, pues va a pagar ARL, y cuando el accidente es de origen común, pues va a pagar EPS. Y obviamente, si usted va a mirar las dos aseguradoras, y ahorita que estamos con el boom, digamos, de todo lo del tema de reforma, sobre todo el tema de la reforma de la salud, pues ya nosotros sabemos cómo los límites que tienen las entidades prestadoras de servicios de salud, que son las EPS. Entonces ellas, digamos, que te atienda una EPS no es lo mismo que me atienda una ARL. Y yo como empleador debo manejar esa información. Entonces mi trabajador se siento, no, listo, vamos a hacer el reporte, de una vez trasládenlo a la institución prestadora del servicio de salud, que es diferente a la EPS. O sea, la EPS es una aseguradora y la IPS es las clínicas y los hospitales. Entonces, listo, trasladen al trabajador de una vez para la IPS para que lo atiendan y cuando lleguen allá digan que eso fue un accidente de trabajo. ¿Para qué? Para que no pague la EPS. ¿Por qué? Porque la EPS paga a partir del tercer día, porque la EPS paga alrededor del 69.9%, 70% de la incapacidad, y porque en la EPS hay un plan obligatorio de salud. Entonces, lo que no esté dentro del plan obligatorio de salud y a ese trabajador le correspondan que le den, le toca del bolsillo de la persona. Mientras que en la ARL pagan la incapacidad a partir del primer día, la pagan con el 100% y ahí no hay post. Es decir, todo el tratamiento de alta calidad que el trabajador necesite o requiera, la ARL lo va a aportar. ¿Listo? Entonces, si yo estoy haciendo mi trabajo bien,
empresa se suministra todos los elementos de protección personal, en mi empresa se le da todo, se les da todas las capacitaciones, mis trabajadores conocen a cuáles son los peligros a los cuales están expuestos, manejan muy bien los procedimientos de seguridad de cada actividad por puesto de trabajo. ¿Cuál es el miedo que tengo yo de hacer un reporte de accidente? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué voy a someter a mi trabajador a decir es que no fue un accidente de trabajo y me niego a que sea un accidente de trabajo si la ARL no te va a subir el monto de cotización porque tú hagas un reporte de un accidente de trabajo y tú tienes que pensar en el bienestar y en la salud de ese trabajador? Ahora, yo no manejo procedimientos de seguridad dentro de mi empresa, yo no capacito a mis trabajadores, si acaso los tengo afiliados y les entrego sus elementos de protección personal sin saber si son siquiera los adecuados o los correctos. Ese es otro cantar, porque cuando esas cosas pasan y los trabajadores se asesoran bien, puede venir una demanda por responsabilidad civil, porque es responsabilidad del empleador la seguridad de sus trabajadores, y ahí es donde viene que por lo general siempre salen a favor de los trabajadores. Hay que pagar una plática buena porque el trabajador no sabía que estaba expuesto, para qué peligros estaba expuesto, porque no había un sistema de gestión en ejecución. Entonces ahí sí viene eso, y también llaman a la ARL porque llegan y dicen, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque las ARL, ya lo hemos visto, ya son reguladoras de que dentro de sus empresas afiliadas ellos manejen y tengan la información correspondiente y la puedan circular dentro de la empresa. Listo. Entonces digamos que esa es la diferencia, o cuando es un accidente de origen laboral y cuando es un accidente de origen común, porque debemos hacer los reportes, que son bien importantes, y no tenerle miedo a hacer un reporte de un accidente de trabajo, pensando y teniendo en cuenta la atención que va a recibir mi trabajador cuando es un accidente, cuando lo va a pagar, cuando quien va a pagar es la EPS, o cuando quien va a pagar es la ARL. Permítanme un momentico que hay como un huracán. Entonces, ¿quién define los accidentes de trabajo? En primera instancia, quien define si es un accidente de origen laboral o de origen común es el médico, quien recibe al accidentado. En primera instancia, quien define si el accidente es de origen laboral o de origen común es el médico, quien recibe al accidentado, al médico de la IPS, ¿cierto? Porque muchas veces, posterior a la investigación de accidentes, que demora aproximadamente que debe demorar 15 días, se dan cuenta que el accidente no fue de origen laboral, porque sí, al trabajador lo mandaron a hacer eso, pero el trabajador se fue a hacer eso y de paso se fue a hacer un mandado de él y se dieron cuenta. Entonces ya dicen, no es de origen laboral, sino es de origen común. ¿Y qué pasa en ese caso? A partir de la ley 1562 del 2012 se definió que primero garantizar la atención del trabajador, lo más importante. Por eso quien lo define es el médico. Y segundo, que el tratamiento o la discusión del gasto que se lleva, que va a pagar alguna de las dos aseguradoras, lo manejen entre ellas. Es decir, si el trabajador ingresó a la IPS y el médico dijo esto es un accidente de origen laboral, porque eso fue lo que le dijo el accidentado, yo estaba trabajando, y después de la investigación de accidente se define que no era de origen laboral, simplemente el tiempo que ha transcurrido por haberlo estado asumiendo por poner el ejemplo, ARL, después llega ARL y llama a la EPS al cual está afiliado el trabajador y le dice, mire, yo tengo 20 días de estar asumiendo los tratamientos de este trabajador, pero resulta que ese trabajador no fue un accidente de trabajo, entonces yo me he gastado con él en estos 20 días tanto, incluyendo incapacidad y todo. Entonces ahora, a partir de hoy, ya arreglemos acá, págueme eso que me he gastado con él, porque no fue un accidente de origen laboral sino común, y a partir de hoy usted sigue asumiendo y se entiende con la IPS.
¿Listo? Entonces, básicamente eso es como lo que se estipuló en la ley para garantizarle la atención oportuna a ese accidentado. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta referente a accidente de trabajo? Profe, yo sí tengo una pregunta. Digamos que la empresa donde yo trabajo hacen pues digamos, hacen una previa capacitación, ¿sí? Es una fábrica de embutidos. En ese caso, ellos aún no los tienen como vinculados como tal a un contrato ni nada. Se les da unos días de capacitación para saber si pues son aptos o no para el trabajo. En ese caso, donde ocurra un accidente laboral, ¿qué sucedería? Un chicharrón. Primero que todo, ¿dónde hacen las capacitaciones? En la misma empresa. Uh-huh. Entonces, ¿se firma un contrato antes o no? ¿Se considera eso como una capacitación de inducción o simplemente ya eso va a depender mucho de la habilidad de la empresa, porque la empresa puede decir, no, yo cité a un personal acá para una capacitación, los pone a ustedes a firmar que están bajo una capacitación, les debe hacer una inducción para el ingreso porque no sé qué tipo de riesgo esté manejando, es decir, el nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, 5, pues porque cuando es industrial ya el ingreso a zonas de planta es más complejo, debe llevar un protocolo más riguroso que si es una empresa, digamos que es meramente administrativa, con un riesgo 1 o 2, nivel de riesgo 1 o 2, digamos que la empresa tiene en todo el ingreso su aula de capacitaciones, y a ustedes se los ponen a firmar donde dicen que usted está en una capacitación para aspirante a un puesto, ¿cierto? Ya es diferente porque ahí usted no está realizando ninguna actividad que esté relacionada, como nosotros siempre nos tenemos que basar en la norma. Entonces no habría un suceso que estuviera relacionado por causa o con ocasión a un trabajo, porque usted no está haciendo un trabajo, usted fue simplemente a una capacitación de su interés. Sin embargo, la empresa debe hacerle usted firmar donde usted es consciente de que usted simplemente está realizando una capacitación para aspirante a un cargo de esa empresa. Si la empresa lo hace de esa forma, porque para que pueda hacer un accidente de trabajo tiene que haber un contrato. Recordemos que los contratos también pueden ser verbales. Entonces yo puedo decir a una persona, venga, hágame esto y esto y esto, y yo le pago esto, y eso es un contrato. Y si a esa persona le pasa algo, yo tengo que responder porque yo soy el contratante. Entonces ya va a depender mucho de cómo maneje la empresa en ese caso. ¿Ya? Pero recordemos que para que se considere accidente de trabajo tiene que ser por causa o con ocasión de una actividad laboral que usted está realizando dentro de la empresa. ¿Listo? Vale, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas en relación a algún accidente? Profe, a mí hace años, cuando yo trabajaba en una empresa de madera, no recuerdo el nombre, Uh-huh. o sea, las condiciones de trabajo eran muy precarias, Uh-huh. sinceramente. O sea, el área donde trabajaba uno era muy vasta. Sí. Nos pusieron a mover una tabla, un triple bastante grande entre 4 personas. Uh-huh. En una de ellas se me resbala la bota y siento que el peso de la tabla me cae en la cabeza y se me da la cabeza para un lado. Uh-huh. En ese entonces nunca, el jefe inmediato nunca reportó a la ARL porque decía que no era como que de gravedad. ¿Qué tan cierto era eso? No, no. ¿Qué sentiste? ¿Que te dio dolor de cabeza? ¿Te dio una contusión muscular? ¿Qué sentiste? Sentí un fuerte dolor en el cuello que me duró varias horas. Solamente horas. Sí,
Bueno, en ese caso, si tú te pones a mirar, no hubo una lesión orgánica, no hubo una perturbación funcional, no hubo una invalidez, no hubo una muerte. En ese caso, nosotros teníamos que haber reportado ese incidente, porque sí fue un suceso acaecido en el curso de un trabajo con potencial de ser un accidente. Entonces, ¿qué debió haber hecho la empresa? Haber hecho un reporte de un incidente para haber hecho un protocolo de seguridad cuando se vaya a hacer el levantamiento de ese tipo de láminas dependiendo del peso, porque eso está normatizado dependiendo del peso que se vaya a levantar, cuántos hombres de tanto peso o de tanta estatura deben participar para hacer ese levantamiento manual de carga. Entonces ya se estipula un procedimiento de seguridad y ese incidente que te ocurrió no se vuelve a presentar. Ahora, no me dolió, quedé con un dolor incapacitante durante una semana, es la hora y todavía me duele, me fui a hacer unos exámenes y me salió con una leve fisura en la vértebra. Eso es un accidente de trabajo. ¿Ya? Los accidentes de trabajo, tú a la ARL, uno tiene 48 horas para hacer los reportes, pero se pueden hacer de manera extemporánea y los puede hacer el mismo trabajador, porque finalmente pues la empresa te afilia, pero tú eres el que está afiliado. Entonces tú puedes ir a la ARL y hacer tu reporte y decir, mira, a mí me pasó esto, esto y esto, y yo necesito hacer el reporte porque lo debe hacer la empresa para tomar las medidas para que ese accidente o incidente no se vuelva a repetir, que es el objetivo final de la investigación de accidentes. ¿Alguien más? Bueno, y el tema de investigación de accidentes e incidentes lo vamos a ver en el artículo 3 de la resolución 1401 del 2007. Dentro de esa investigación de accidentes e incidentes siempre vamos a verificar las causas, teniendo en cuenta que los accidentes no son casuales, no es una casualidad, no era el día de él, hubo una causa o muchas causas por las cuales ocurrió ese evento, y que si se hubiesen identificado y controlado esas causas se hubiese podido evitar los accidentes. Es decir, todos los accidentes se pudieron haber evitado, claro que sí, con un control eficaz y la aplicación de procedimientos de seguridad oportunos. Dentro de esas causas encontramos causas básicas y causas inmediatas. Dentro de las causas básicas encontramos las de factores personales y las de factores de trabajo, y dentro de las causas inmediatas encontramos los actos subestándar y las condiciones subestándar. Dentro de las causas básicas, los factores personales tienen que ver con las capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes del trabajador, y dentro de los factores de trabajo tiene que ver con el mantenimiento de equipos, la calidad de los materiales, la evaluación de medidas de control. Y dentro de los actos subestándar tiene que ver con acciones u omisiones que están directamente relacionadas con el trabajador. Algo que el trabajador debió haber hecho y no hizo, o hizo de más, que hace que ocurra el evento. Y las condiciones subestándar, hablamos de situaciones que se presentan en el lugar de trabajo que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados y que más que todo está dirigida a la parte locativa. Cuando hablamos de una condición subestándar estamos hablando de pisos desniveles, estamos hablando de una pared agrietada, de un techo que está roto, a punto de caerse. Eso es una condición subestándar. Bueno, investigación de accidentes e incidentes, obligaciones del empleador o aportantes. Entonces es importante que se conforme un equipo de investigación de incidentes y accidentes. Ese equipo debe estar conformado por el jefe inmediato del accidentado, un representante del COPAS, el responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, y cuando los accidentes son graves o mortales se puede solicitar a un miembro de la ARL para que también haga el apoyo de esa investigación de ese accidente. Los incidentes se deben investigar 15 días, a los 15 días siguientes de la ocurrencia. Se debe aportar una metodología, se debe hacer un registro, implementar medidas de acción correctivas y preventivas, porque recuerdo que el objetivo de que se haga la investigación de los accidentes es que ese accidente no se vuelva a repetir. Obligaciones de las ARL,
proporcionar asesoría, desarrollar e implementar una metodología para la investigación de accidentes, remitir para la aprobación de Dirección General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, suministrar a los aportantes el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas, capacitar continuamente al aportante, sobre todo en la actualización cuando hay cambio normativo, las ARL deben estar en eso. Debe haber un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral. Y dentro del reporte de los eventos, el artículo 62 del decreto 1295, uno de los artículos que no se ha derogado, recordemos que la ley 1562 del 2012 derogó la mayoría de los artículos de este decreto ley 1295, que fue sacado un año después de que se aprobara la ley 100 en el año 93. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Todas las ARL cubren los mismos riesgos o hay unas que cubren más riesgos? O sea, ¿cómo identifica uno cuál ARL le sirve más a uno? ¿O todas cubren los mismos riesgos? No, o sea, todas las ARL están, cuando me imagino que tú me estás hablando de los riesgos, de los niveles de riesgo de las empresas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Me imagino. Sí, señora. Sí, listo. Todas las empresas, todas las ARL, ellas tienen un portafolio de servicios dependiendo del monto de cotización. Tú lo que vas a hacer es buscar la ARL que más te llame la atención, digamos que más te guste, y tú vas a mirar el portafolio de servicios, digamos que le ofrecen a las de riesgo 1, que le van a dar a riesgo 2, porque pues obviamente ellas están en competencia. Ellas obviamente al que más haga aporte, a ese le van a dar más, porque yo fui asesora pero yo trabajaba con pymes, demoré casi 6 años trabajando con ellos, y en las pymes reclamaban mucho que ellas querían que les dieran señalización, que la ARL viniera a hacerle capacitaciones, que la ARL viniera a arreglarle esto, que le pusiera no sé qué, que le diera el botiquín, que le diera no sé qué más. Entonces yo les explicaba a ellas que es que el monto de cotización que ellos pagaban alcanzaba por mucho para que se les fueran a hacer las asesorías correspondientes anuales. Pero por ejemplo, las empresas multinacionales grandes que pagan una cantidad, porque el monto de cotización depende de la nómina de la nómina total que pague la empresa. De ahí se saca el porcentaje de que se le paga a las ARL. Entonces, una empresa que tenga 5 trabajadores, obviamente el monto de cotización es bajito. Y ellas pues le van a decir, no, pues nosotros estamos aquí para entregarle de pronto material, información, pero ellas no están obligadas a capacitar, pero algunas por la competencia, sobre todo, repito, para riesgo 4 y 5, nivel de riesgo 4 y 5, con empresas que manejan nóminas altísimas, pues ellos, para poder captar esas empresas, entrar en la competencia, les dicen, mire, nosotros le vamos a dar a usted capacitaciones, le vamos a dar a usted señalización, le vamos a dar... Y por eso algunas empresas llegan y encuentran señalización con el nombre de algunas ARL, pero no porque sea obligación, sino porque depende del monto de cotización que se le pague, pues ellas, para poder tener el cliente, ellas le hacen esos intercambios. Pero todas las empresas, tú puedes ir a cualquier ARL, y ellas deben manejar todos los niveles de riesgo, absolutamente todos. Ellas manejan del 1 al 5. ¿Listo? Sí, señora. Vale, dice, el artículo 62 del decreto 1295 del 94 establece para el empleado la obligatoriedad de reportar todo accidente, trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o accidente o actividad económica dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente, pero recordemos que se puede también hacer de manera extemporánea, y es importante. Los empleadores reportan los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial o oficinas especiales correspondientes dentro de los 2 días hábiles del siguiente al evento o recibo del diagnóstico a la enfermedad, independientemente del reporte que deban realizar los administradores de riesgos laborales y las empresas promotoras de salud, decreto 1072 del 2015. Entonces miren que cuando nosotros estamos basados en la norma, podemos hacer la ejecución mucho más efectiva de nuestro sistema, la conformación del equipo investigador, que ya hablamos de eso.
Esto es lo que ellos deben hacer: reconocer el entorno de los eventos, la recolección de la información, deben implementar una metodología para poder hacer la investigación de los accidentes, recolectar toda la información posible, fotos, videos. Aquí les dan algunas metodologías que pueden implementar para poder hacer la investigación, y deben hacer una elaboración de un informe final. Enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes o propios a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, y eso lo encontramos en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. En Colombia, el decreto 1467 del 2014 expide la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años, atendiendo los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Entonces, ellos la actualizan. Si usted de pronto la patología que está presentando no se encuentra dentro de esa tabla de enfermedades, pues no quiere decir que no la vayan a tener en cuenta, porque la tabla para eso la hacen actualización cada 3 años. Entonces, la tabla de enfermedades laborales debe tener una doble entrada: agentes de riesgo, grupos de enfermedad. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla, ya lo que les dije, se puede. Ejemplo de un procedimiento para investigación para investigar una enfermedad laboral: pues por supuesto, primero usted debe haber sido evaluado por su médico de la EPS, y que él haga la relación de los signos y síntomas que usted presenta con su parte laboral, y de ahí viene el proceso de revisión por parte del médico de ARL, y de ahí viene la revisión por parte de la Junta de Invalidez local, luego la Junta de Invalidez regional, y así dependiendo. Pero para que usted se le pueda diagnosticar una enfermedad laboral, tiene que pasar por todo este protocolo, y para que usted pueda recibir una pensión, ya sea por accidente o por enfermedad laboral, usted ha debido tener una pérdida de capacidad laboral de mínimo del 50% o más, para que pueda recibir una pensión. Es decir, es una persona que no puede realizar ninguna actividad laboral, no puede volver a trabajar. Una persona que se pensiona por incapacidad laboral y usted lo ve trabajando, eso es fraude al sistema, y puede ganarse sus buenas demandas. Listo. Entonces terminamos. Les recomiendo, por supuesto, no está de más, ¿no? Profe, disculpe. ¿Sí? Con eso que usted acaba de decir, supongamos que la persona, un ejemplo, pierde un dedo, pero esa persona la pensiona, pero si esa persona quiere la empresa le da la oportunidad de seguir trabajando, o sea, de pronto en el área administrativa. Mira, es que esos son malos procedimientos. Para empezar, ¿por qué a una persona porque perdió un dedo no va? O sea, si una persona tiene ¿cuándo una persona la pensionan por incapacidad laboral? Porque perdió la capacidad de trabajar, no puede trabajar, por mucho que quiera. Se supone que nosotros llegamos a una edad en donde nosotros queremos ser productivos socialmente, aportarle a la sociedad en cualquier cosa. El que hace una mesa le está aportando el desarrollo de la sociedad, el médico, el abogado, todos le aportan al desarrollo de la sociedad, y nosotros llegamos a una etapa en donde nosotros queremos ser productivos. Entonces, ¿quién lo tienen que mandar para la casa, pensionarlo laboralmente? Aquel que no puede trabajar. Ahora mi pregunta es, ¿cómo una junta de acción de invalidez va a pensionar a una persona porque no tiene un dedo? Si eso es ilógico. Una persona hasta con una sola mano puede trabajar. Ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa? Reubicación. Pero es que él no sabe ni leer ni escribir. Bueno, capacítelo. Ahora usted lo va a enseñar, porque lo que hacía no requería que él supiera leer y escribir, pero es que ahora, como no puede hacer lo que hacía porque sufrió un accidente o tiene una enfermedad,
pues entonces la empresa está obligada a enseñarle a ese trabajador, digamos, a manejar un computador y ya lo reubica. Ya usted no va a tirar, no va a hacer la siembra. Ahora usted va a estar en un computador sentado porque usted no puede levantar peso por lo que le pasó dentro de la empresa, por el accidente que tuvo. Entonces la empresa le paga una capacitación al trabajador, le enseña a manejar un programa, le enseña a manejar un computador y lo sienta y permite que esa persona continúe siendo productiva dentro de la empresa y dentro de la sociedad. A una persona, ¿cómo la van a pensionar porque perdió un dedo? Ni siquiera porque pierde una pierna, ni siquiera porque pierde una pierna y un brazo. No, si las personas pueden seguir siendo productivas aún. Ahora, es que perdió una pierna y un brazo, pero la otra pierna y otro brazo no lo puede mover, casi no puede hablar, ya es una persona que tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Hay que mencionarla, es que ella no puede trabajar. Pero si usted sí lo puede hacer, ¿por qué va a pedir pensión? Si usted va a pedir pensión es porque usted no puede volver a trabajar, ni en esa empresa, ni en otra empresa, ni en su casa, ni en un negocio, ni nada. Porque donde usted le demuestre que usted sí puede trabajar, le quitan la pensión. Porque la pensión es precisamente para que no trabaje, porque no lo puede hacer, y no lo puede hacer porque hubo una falla en un procedimiento de seguridad dentro de la empresa en la que usted estaba y afectó su salud, afectó su integridad, y para proteger, para garantizarle el derecho a la supervivencia se le da una pensión para que usted se quede en su casa. ¿Sí me voy a entender? Gracias, profesor. Entonces, esa parte es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Es que se me voló una uña y necesito que me pensionen porque no tengo un dedo, ¿no? Pues ya no vas a trabajar acá, pero ahora vas a trabajar acá, pero vas a seguir trabajando porque nosotros para eso tenemos una fecha de pensión, una edad de pensión donde ya a partir de esa edad dicen ya usted no es lo mismo, no produce lo mismo un hombre de 62 años que un hombre de 40, de 35, entonces preferimos que usted se vaya a su casa a descansar porque ya trabajó mucho y nos quedamos con los de 30 y 35 que están vigorosos, que todavía están, que pueden aportar más y usted se va a descansar. Esa es la idea de las pensiones. Esa es la idea de pensionarnos. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Sora, buenos días. Buenos días. Quiero hacer una pregunta. En la evidencia que vamos a enviar sobre accidentes, incidentes y enfermedades, ¿hay un formato específico o puede uno hacer su descripción de lo ocurrido? Hay un formato, ya se los voy a mostrar. Permítanme un segundito y ya les muestro. Ay, me sacó. Bueno, vamos a mirar acá. Entonces ya vimos el material de formación. Ahora vamos a ver la guía de aprendizaje de la unidad número 4. Entonces aquí encontramos el nombre del programa, la competencia que estamos desarrollando, el resultado de aprendizaje de esta unidad, presentación e introducción, y aquí encontramos las actividades que nos dice que debemos realizar para esta cuarta unidad, que debemos realizar una actividad interactiva, es calificable, debemos realizar una evaluación o prueba de conocimiento, es calificable, y que estas dos evidencias, que son evidencias de conocimiento, las debemos realizar basadas en el material de formación que acabamos de repasar, es decir, que usted debe tomar este material, descargarlo a su equipo y volverlo a leer minuciosamente, detenidamente, ¿listo? Y nos dice que la tercera evidencia es una evidencia de producto, que es un reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Entonces hablan de un documento que contenga un reporte de accidente, un reporte de incidente y un reporte de una enfermedad laboral generada en el sector económico al que pertenece la empresa donde labora, pero en este caso pues lo pueden hacer el ejemplo de cualquier sector económico, no hay ningún problema. Entonces nos vamos acá y nos vamos donde dice, aquí está para que podamos realizar, vamos acá, la página, lo podemos hacer de las dos formas. Entonces acá podemos hacer la actividad interactiva, acá podemos hacer la evaluación
Y aquí vamos a descargar el documento para poder hacer el reporte, y aquí mismo vamos a hacer el cargue de la actividad. Entonces le vamos a dar acá clic para ver el documento, el formato, que es el formato que vamos a llenar para presentar la unidad número 4. Entonces, bueno, son 3. Fecha del evento es irrelevante, la identificación del trabajador también es irrelevante. La ocupación sí es importante que sepamos cuál es la ubicación, el departamento, sección a la cual pertenece o donde ocurrió el accidente. Aquí está el sitio del accidente, porque puede ser bodega, y dentro de la bodega, bueno, dependiendo cómo esté estructurada la empresa. Aquí vamos a hacer la descripción del accidente. El trabajador eran las 5 de la mañana, 2 de la tarde, 1 de la tarde, etcétera. Se encontraba realizando tal en tal máquina con tal cosa. Ser lo más específico posible, describir el evento de un accidente de trabajo, de un incidente y de una enfermedad laboral. Entonces aquí no le vamos a colocar X, porque muchos creen y siguen con la secuencia, vienen con la secuencia de la unidad número 3, y aquí no van X. Aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a identificar tanto causas inmediatas como las causas básicas del evento que yo coloqué acá como ejemplo. ¿Listo? Entonces yo voy a identificar condiciones inseguras, con actos inseguros o condiciones subestándar, que es el nombre como lo debemos conocer, y condiciones actos subestándar, factores de trabajo, factores personales que están relacionados o que fueron los causantes de la ocurrencia de este evento a mi investigación. ¿Listo? Yo puedo colocar 4 causas, puedo colocar 3 causas, puedo colocar 2 causas o puedo identificar una sola causa. No necesariamente tengo que llenar toda la casilla, va a depender de lo que yo identifiqué. Entonces, digamos que era que el piso se encontraba en desnivel, por eso fue una de las causas que ocurrió el accidente. Otra causa fue que el trabajador se saltó la señalización, ¿cierto? Ahí eso está, el piso estaba señalizado, pero él lo omitió, violó la señalización, eso fue un acto subestándar que el mismo trabajador cometió. El trabajador no se le hizo una inducción y se le explicó acerca de las señalizaciones, no conocía esa parte, o el trabajador no estaba preparado o no es un trabajador que acata las órdenes que se le dan, porque ya en varias ocasiones se le había hecho memorando de que tenía que respetar las normas, la señalización, y no lo hacía. Entonces yo puedo decir, encontré las 4 causas, o encontré una sola causa, o encontré 3 causas, o encontré 2 causas. Tal que mínimo debo haber encontrado una causa relacionada con el ejemplo que yo voy a colocar acá. ¿Listo? Y recordemos que cuando hablamos de accidente de trabajo estamos hablando de que hubo una lesión. En el incidente hubo un suceso, pero no hubo una lesión. Y en la enfermedad sí hubo una lesión. Y recordemos que cuando hablamos de enfermedad laboral es algo más crónico, es algo que toma mucho más tiempo, es un deterioro a la salud por exposición a algún peligro dentro de la empresa, pero que va a tomar tiempo, a menos que pues sea una enfermedad laboral como consecuencia de un accidente, como resultado, consecuencia de un accidente de trabajo. Entonces, un accidente, en la rehabilitación se terminó con unas hernias discales, por ejemplo, entonces, o con una falla respiratoria, por ejemplo, porque se perforó pulmón o entró líquido, y entonces ya el trabajador a partir de eso quedó con una afección pulmonar. Entonces ya el resultado de un accidente de trabajo se produjo una enfermedad laboral. Pero entonces la idea es que ustedes coloquen acá un ejemplo de cada evento, y acá como mínimo le identifiquen una causa. Entonces, ¿qué es lo chévere de esto? Que yo adopte el papel de investigador por un momento, lea bien, miren, digamos los que no están trabajando, los que están trabajando pueden, porque ya hay algo que era muy curioso, que yo a veces le voy a las empresas y les pregunto, ¿aquí han habido algún accidente de trabajo? No.
aquí nosotros no tenemos accidente de trabajo. Qué bien, pero o sea, aquí nadie se ha caído, se ha cortado. Ah, no, sí, aquí sí se caen, se cortan, imagínense. Pero eso para ellos no son accidentes de trabajo. Entonces ustedes pueden dentro de sus empresas repasar y si vengan acá, ¿a quién le pasó? No, a Juliano le pasó, y eso lo pueden colocar. Para los que no están trabajando, no han trabajado, usted coloca en Google ejemplos de incidentes de trabajo y le va a salir. Entonces usted muy detenidamente lo va a leer, lo va a analizar y va a decir, mira, encontré una condición subestándar, este es un acto subestándar, aquí encontré un factor de trabajo y aquí encontré un factor personal. Mira, todas estas tres o estas dos causas fueron las que provocaron el accidente de trabajo, porque si el trabajador hubiera estado capacitado, si el trabajador hubiera tenido conciencia, si el piso lo hubiesen hecho mantenimiento en la fecha estipulada, si se hubiese colocado una señalización, ese accidente se hubiese podido prevenir. ¿Listo? Preguntas, aprendices referente a la actividad. Miren que todos los formatos de todas las actividades se descargan de la plataforma. No les acepto Furat o Furel, no les acepto eso, porque me deben presentar este formato. Por favor. ¿Preguntas? Todo claro, profesora. Listo. Profe, disculpe que todavía no me parece la calificación de la matriz de la tercera unidad. Ya te debe aparecer hoy en la tarde, antes de 5 de la tarde, no te preocupes. Es que los fines de semana son días no hábiles y nosotros no trabajamos los fines de semana. Ok, profesora, gracias. Listo. Profe, una preguntita. ¿Sí? Ahí donde dice número y sitio del evento, ahí como es que no alcanza a escuchar ese pedacito. ¿Aquí? No, aquí simplemente 1, aquí 2 y aquí 3. Aquí la fecha del evento y la identificación del trabajador, no hay necesidad de colocar nada, simplemente vamos a llenar estas. Profe, ¿me escucha? Sí te escucho. Profe, por ejemplo, digámosle un accidente en el trabajo, el señor lo reportó, listo, pero pues al final de cuentas él fue, digámosle, a la EPS y no lo atendieron. No, es que la EPS no atiende. El que atiende es la IPS. IPS, la ARL, o sea, la ARL. No. O sea, la IPS son clínicas y hospitales. Ajá. Entonces, si tú vas a una clínica o un hospital, ¿por qué no lo atendieron? Porque no hay quien pague. Porque ¿quién paga? ¿Quién le paga a ellas? Son dos cosas diferentes. ¿Quién le paga a ellas? Si es de origen laboral, la ARL. Si es de origen común, la EPS. ¿Por qué no lo atendieron? ¿Por qué no lo Un incidente leve. Era un incidente muy leve, pues era que le había caído un esquirle de pulidora, o sea, estaba puliendo. ¿A dónde al ojo? Sí, en un ojo, sí, señora. No es un incidente porque hay una lesión orgánica. Penetró, lesionó un tejido. No, pues no lesionó, o sea, no, pues sí le quedó dentro del ojo, pero más no le hizo nada, o sea, no le produjo nada. No, pero ¿cómo Pero así? sí, pues ¿Cómo? sí, O sea, estuvo entró al bastante ojo, tiempo. pero entró al ojo ¿dónde? ¿Entró dentro del párpado? ¿Solo le generó una irritación? Sí, exacto. Y sí, entonces, sí, ¿por qué él se dirigió a la clínica o al hospital? ¿Por qué? ¿Le dolía? ¿No se podía sacar el elemento? Sí, señora, no lo podía sacar, tenía el fastidio, se le puso rojo. Y por eso es una lesión orgánica. Porque cuando la conjuntiva se irrita, se pone roja, se inflama, ahí hay una lesión. Lo que pasa es que hay accidentes leves y hay accidentes graves y hay accidentes mortales. Ese fue un accidente porque fue un suceso repentino que produjo una lesión. ¿Y qué había que hacer? Simplemente ir a la IPS decirle, mire, yo estaba trabajando, llamen a mi ARL y atiéndanme.
Ellos llaman a la ARL, a él le hacen el procedimiento, le dicen si el médico ya determina, dependiendo de lo que vio a su criterio, a su profesionalismo, y él va a determinar y va a decir, sí, a este hay que darle una incapacidad de un día, de 2 días, no puede seguir trabajando, hay que ser, o sí, mañana vaya a trabajar, y esta cremita que a usted no le pasó nada, revisamos bien con estos aparatos y nos dimos cuenta que la conjuntiva no tiene ningún tipo de lesión, entonces ya es simplemente esperar que la misma conjuntiva se desinflame y vayas a trabajar mañana o pasado mañana, no pasa nada, y ellos le pasan la factura de cobro no a la EPS, sino a la ARL. Y mientras mientras él lo están atendiendo, la chica CISO o la persona está haciendo el reporte del accidente, porque la ARL se lo va a pedir el reporte, y después viene la investigación, qué fue lo que pasó, si el trabajador tenía gafas, porque usted no se pone las gafas, es que las gafas me da dolor de cabeza, venga, le cambio las gafas por otras gafas que sean más flexibles, más ligeras, más livianas. Si ves todo lo que contrae, simplemente lo que tú dices es que nada más fue un mugrecito. No, ahí yo voy a hacer un procedimiento, venga, ¿qué fue lo que pasó y por qué brincó eso? Y ahí vamos a poner una guarda de seguridad y vamos a que venga, capacito al trabajador, miren, trabajadores, miren lo que le pasó a él, no quiero que a nadie más le vuelva a repetir, porque aquí fue un accidente leve, pero y si para la próxima ya es un accidente entonces más grave, porque sí perfora conjuntiva, sí perfora el ojo completo. Entonces ahí es donde es y que se debió haber reportado. ¿Para qué? Para implementar medidas, para hacer una investigación, para implementar medidas correctivas y preventivas, para mejorar mi sistema de gestión, y listo, eso era todo lo que había que hacer. Bueno, listo, profe, muchas gracias, sí señora. Listo, con gusto. Bueno, aprendices, entonces esta es la actividad que tenemos que realizar para esta cuarta unidad. Espero que hayan quedado las preguntas claras con sus respuestas. Espero también que el material de formación no solamente lo vuelvan a repasar, sino que también, digamos, lo básico que hablamos haya quedado claro, para cuando vayan a repasar pues ya les quede muchísimo más fácil, y que la explicación de cómo realizar la actividad de la unidad número 4 también haya quedado clara. Entonces, si no hay más preguntas, entonces yo me despido de ustedes agradeciéndoles por su compañía en esta cuarta conferencia web, y quedamos conectados por los medios disponibles: foro de duda, grupo de WhatsApp y correo electrónico. Tengan todos una feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, sí señora. A ustedes. Bueno, chao. Muchas gracias. Gracias.